Alien Covenant me gustó más que Prometeo. Alien Covenant me gustó más que Prometeo. No, ¿por qué nos están sorprendiendo? ¿Por? Prometeo es bastante buena. O sea, es una épica espacial dirigida por Ridley Scott dentro del universo de Alien. Es bastante buena, tiene misterio, tiene Michael Fassbender. ¿Se puso en modo odiarla? Pero no es tan mala. Come on. Ok. Pues supongo que por eso la gente no se está sorprendiendo. Bueno, a mí me gusta Prometeo. Y Alien Covenant me gustó todavía más. Soy Sam Casal, gracias por estar por acá. Vamos a hablar de Alien Covenant. Suscríbete al canal, danos una manita arriba. La secuela de Prometeo, que es precuela de Alien, que vive dentro de un universo de Alien dirigida por Ridley Scott, nos cuenta la historia de esta nueva nave que está a punto de llegar a un planeta que de pronto tienen que despertarse porque están en esta nave y de pronto tienen que despertar parte de la tripulación para arreglar un problema de la nave y te dicen que tienen que ir a un planeta que se llama Genea 6 no sé qué. Para tratar de crear una nueva población ahí porque tienen las condiciones perfectas para vivir. Sin embargo, durante este viaje reciben un nuevo mensaje de un planeta que no habían ubicado, que parece que tiene mejores condiciones que el planeta al que iban, entonces deciden ir mejor a este nuevo planeta. Gran error. Por muchas cosas, gran error. Obviamente me imagino que saben a lo que va esa película. Es una película de Ridley Scott de Alien. Más o menos son muy parecidas a las películas de Ridley Scott que tratan de desastres. Entonces pues más o menos van a saber hacia dónde va esto. La cosa es que te vendían Alien Covenant como esta épica de horror sci-fi con muchos xenomorfos. Y no es tanto el caso. No quiere decir que eso sea malo. Solamente que no es mucho. No es así. Es una buena película, pero de principio es una película que se ve preciosa. Y es que cualquier película de Ridley Scott se ve preciosa. Y es la verdad, se ve preciosa esta película. Y la verdad es que no hay nadie como Ridley Scott para construir mundos. Nadie como él construye mundos de esa manera. Hace que te sientas totalmente como en el mundo en el que están los personajes. Cada detalle, hay muchísimos detalles aquí que te hacen sentir como en ese mundo. Es impresionante. Y de verdad agradezco muchísimo regresar al mundo de Alien después de como 6 años que salió Prometeo. Soy un gran fan de la franquicia de Alien, bueno, lo podrán ver ahí. Y me encanta poder volver a esta franquicia, a este mundo que construyó Ridley Scott desde el 79. Respondo muchas preguntas que dejó inconclusas Prometeo y sé que a mucha gente eso no le gustó de Prometeo, que dejaba muchas cosas inconclusas y era como que demasiado misterio y así. Pero es de las cosas que a mí me gustaron de Prometeo y sin embargo, y por eso, creo que justo por eso Alien Covenant responde tantas preguntas que dejó inconclusas Prometeo y de hecho me gusta cómo lo hacen. La verdad es que la mitología y lo que aporta a la mitología y al mundo de Alien me gusta mucho. Michael Fassbender da una actuación brillante, o sea, no les voy a dar muchos detalles de su actuación porque sería un poquito de spoilers, pero la verdad es que me gusta mucho el trabajo que hace Michael Fassbender aquí, aunque tiene una escena por ahí bien rara. Logra generar grandes momentos de tensión y grandes momentos de acción que la verdad se van a quedar para el recuerdo de una buena franquicia de Alien. Creo que Alien está en un muy buen paso ahorita, tiene mucha esperanza para un futuro y la verdad es que está en buenas manos con Ridley Scott, pero esto me lleva a los dos grandes puntos que no me gustaron de esta película. El primero es el tono, y es que esta es una película que está tratando de ser secuela de Prometeo, está tratando de agarrar elementos de Alien y agarrar elementos de Aliens. Entonces de pronto está tratando de ser esta épica espacial que está tratando de contar demasiadas cosas, luego está tratando de hacer esta película contenida de horror y luego está tratando de hacer esta película de acción con aliens. Entonces de pronto no se mezclan del todo bien y se puede sentir realmente un poquito revuelto todo esto. Y mi gran problema fueron los personajes. Son 15 tripulantes dentro de esta nave y no te das el tiempo para nada de conocer a ninguno de ellos. Casi a ninguno, o sea, quizás al nuevo capitán y quizás al personaje principal. Pero la verdad es que cuando yo veo esta película, Alien Covenant, no estoy viendo los personajes. O sea, lleva hora y media de película y todavía estoy diciendo, ay, ¿quién es esa? ¿Y quién es ese? Entonces eso es un mal indicador de que no estás conectado con tus personajes. No hay personajes, ninguno tiene personalidad, ninguno tiene historia de fondo, ninguno tiene nada de esto. Entiendo que hay un par de videos por ahí en YouTube o algo así que te lo explican un poquito, pero esto no debería suceder para realizar una película. Esto es un gran problema. Acuérdense del Alien original, cómo se tardaba, cómo se tomaba su tiempo
para establecer a los personajes. De verdad, como los primeros 12 minutos de película no hay diálogo y estás conociendo a los personajes como personas, solamente como personas, ves cómo actúan, ves cómo interactúan entre ellos, te conectas con los personajes y te acuerdas de ellos. Esa es la cosa del Alien original, te acuerdas de los personajes y conectas con ellos y por eso te importa cuando se van muriendo a lo largo de la película. En esta no, dicen aquí están los 15, suéltalos al ruedo y ya. No te acuerdas de ninguno de ellos, no les puedo decir el nombre, creo que de dos y ya, de la principal y de uno que dicen su nombre todo el tiempo y ya. Este es un gran problema que tiene la película y por eso se siente muy apresurada la película por querer contar la historia. Se siente apresurada en el sentido en que no está introducida a sus personajes, tiene ese apuro por ya salir a la acción y ya salir a esta parte de horror y esto para mí es un gran problema. Y creo que no hay momento más evidente como cuando esta película está tratando de recrear esa introducción del título original de la Alien original. Ya saben que sale dos palitos y se toma su tiempo en ir revelando el título hasta que ya dice Alien. Esa es una animación que dura como 2 minutos, una cosa así, en la Alien original. Y aquí es una animación que dura como 15 segundos. Para mí esa es un claro ejemplo de lo que está tratando de lograr esta película, de lo apresurada que se está sintiendo a la hora de contar su historia. Es un síntoma muy grave de lo que está por venir dentro de Alien Covenant. Al final de cuentas me gustó bastante Alien Covenant, me gustó más que Prometeo. Creo que probablemente sea la tercera o cuarta mejor película de la franquicia de Alien. Personalmente mi favorita es Alien todavía al día de hoy. Pero bueno, al final de cuentas se agradece muchísimo regresar a este mundo fantástico y poder y sentirte dentro de él. Eso es lo que se agradece muchísimo. Entonces a Alien Covenant yo el día de hoy le voy a dar un 7.5. La verdad es que se lo merece completamente. Es un 7.5 bastante sólido y hay cosas que mejorar, pero hay mucha esperanza para mí en esta franquicia de Alien. Entonces estoy ansioso por ver qué más tiene Ridley Scott para nosotros. Soy Serín Casal, gracias por estar acá en iGeek. Recuerda suscribirte al canal y darnos una manita arriba.